Dios te bendiga en esta noche maravillosa que el Señor nos ha permitido reunirnos nuevamente para traer una palabra de fe, de ánimo, de esperanza para todo aquel que se conecta y escuche este mensaje. El Señor estuvo inquietándome en el día de hoy con esta palabra y me ministró bastante durante el día. Y no podía pasar esta noche sin compartir esto con ustedes y para que ustedes también continúen compartiendo las maravillas del Señor. En esta palabra que vamos a hablar, el título que le di se llama Aunque encarcelado, tú de repente vendrás. Aunque encarcelado, tú de repente vendrás. Y es basado en el libro de los Hechos, capítulo 16, de los versículos 25 al 40. Y lo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera, pero voy a comenzar leyendo directamente de la palabra para rapidito entrar en este mensaje. Preste mucha atención porque el Señor quiere tocar ciertos puntos importantes para cada uno de nosotros en esta noche. Dice la palabra del Señor del versículo 25 al 40. No, voy a leerlo del versículo capítulo 16. Y comenzaré desde el versículo 25 al 26. Vamos a leer 25 al 26. Dice, está hablando de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados por predicar obviamente el evangelio. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vuelvo y lo voy a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Voy a dejarlo hasta ahí. Esto es el punto clave del mensaje que quiero comenzar a traerles. Señor, en tu nombre, Jesús, te pido que tú dirijas esta palabra y que, Señor, cumpla el propósito por la cual ha de ser impartida a tu pueblo y a todo aquel que escuche, Señor, creyentes y no creyentes. Esta palabra es para todos. Y te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder ser portavoz de tu palabra. Unge mis labios y que de esta boca salga lo que tú quieras, Señor, hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos hablando de Pablo y Silas, discípulos del Señor que siempre estaban ministrando, donde quiera que se paraban, estaban ministrando la palabra, estaban hablando del Señor Jesucristo. Por lo tanto, llegó el momento donde, y que no fue la primera vez, pero llegó el momento donde lo encarcelaron a los dos, los encarcelaron. Dice la palabra que los amarraban, los torturaban, los golpeaban, los maltrataban y los amarraban de las manos y los pies con cadenas.
Voy a leer más adelante para que sepan lo que estoy diciendo, no nada más decirlo. Dice, voy a ver dónde es que está esa parte. Vamos a ver. Voy a leer más adelante, desde el comienzo de esta historia. Dice, vamos a empezar por aquí, bendito. Vamos a ver. Voy a empezar en el versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, una vez que los amos de ella vieron que ella quedó libre de ese espíritu de adivinación, se le acabó la tiendita de hacer el billete. Y dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Los arrestaron y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en un calabozo de más adentro. O sea, ellos querían estar seguros que ellos estaban bien encarcelados. De más adentro, y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Comencé leyendo desde el 16 hasta el 31.
del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 31, para estar más claro. Esta palabra hoy me fue ministrando de una manera bien poderosa porque nosotros leemos un montón de veces esta palabra, las mismas historias, pero como esta palabra tiene vida, siempre el Señor nos enfoca en algo específico que Él nos quiere hablar. Y de eso es que les voy a hablar en esta noche. Por eso me dio ese tema. Aunque encarcelados, tú de repente vendrá. Hay dos tipos de cárceles y hay dos tipos de presos. Hay cárceles emocionales, espirituales y físicas. Hay presos que arrastran una culpa y consecuencias y peso en sus conciencias. Por eso están en estas cárceles físicas, porque han hecho algo erróneo y han tenido que pagar por eso que hayan hecho. Pero hay presos por causa del Evangelio. Si se fijan, Pablo y Silas estaban dentro de un calabozo, dentro de una cárcel, juntamente con otros presos que habían cometido delitos, verdaderamente habían cometido delitos, más sin embargo, Pablo y Silas estaban con ellos ahí, sin ellos haber cometido un delito, simplemente estaban llevando el Evangelio. Pero para el hombre y para la comunidad y para los gobernantes, para ellos era irritable, era delito, estaban en contra de lo que se estaba hablando y predicando. Ya podemos ver que ya ahí había una persecución contra el Evangelio, contra los siervos de Dios. Entonces, dentro de la obediencia a nuestro Dios, como estaban ellos siendo obedientes a traer la palabra de fe y de esperanza, hay un precio que pagar. El mayor precio lo pagó Jesucristo en la cruz, sabemos todo. Pero al ser creyente, al venir a los pies del Señor con esa convicción genuina y querer dar todo por el Señor, hay un precio que pagar. Sentir el rechazo de muchos por causa del Evangelio, estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar y hasta ser rechazados por su propia familia. O sea, estás dispuesto hasta ser rechazado por tu propia familia cuando pones al Señor en primer lugar. Muchos van a rechazarte. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, esta palabra no podemos malinterpretar cuando Jesús dice el que ama a madre o padre más que a mí. No quiere decir que no amemos a nuestros familiares, no quiere decir que no amemos a nuestros padres, no quiere decir que no amemos a nuestros hijos, pero lo dice claro, que ama más que a mí. O sea, los ponen primero que a mí. Básicamente puede convertirse, si no tenemos cuidado, en una idolatría, en que esas vidas usurpen el trono de Dios en tu corazón. En tu corazón debe de estar el Señor entronado. Las demás cosas son añadidura, pasan a segundo nivel, a segundo lugar, pero el primero siempre debe de ser el Señor. Por eso Él habla de esta manera, no es digno de mí el que prefiere otras cosas, el que prefiere primero antes que a mí, a un familiar,
a una amistad, a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre, no es digno de mí si los tienen entronado en el corazón antes que a mí. A eso es que se refiere. Pablo y Silas, encarcelados por causa de Cristo. Aún encarcelados, la maravilla de esta palabra es que aún encarcelados, ellos no se dejaron intimidar con los azotes, con las cadenas, y aún así con todo el maltrato que ellos sufrieron, sintieron. Ellos estaban sangrando por los golpes, ellos tenían sus manos maltratadas, sus pies maltratados, o sea, estaban bajo dolor, estaban bajo presión, pero aún así esto no los movió de la convicción que ellos tenían en su corazón a quién ellos estaban sirviendo, a quién ellos estaban predicando. Estas cosas no les movió. La cárcel y los azotes no pudieron cerrar sus bocas. Porque si se fijan, aún encarcelados, aún golpeados, aún amarrados con cadenas, sus bocas no dejaron de alabar y de glorificar el nombre del Señor y de orar continuamente al Señor. Pero lo espectacular y lo maravilloso de todo esto, que a pesar que es un momento terrible humanamente hablando, lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban pasando, había un propósito grande y maravilloso a través de esta prueba que ellos dos estaban sintiendo, que ellos estaban viviendo. Y dice la palabra que mientras ellos cantaban, oraban, los demás carceleros estaban escuchando, estaban siendo testigos de quiénes eran estos hombres delante del Señor. El testimonio de estos hombres estar en una cárcel siendo maltratados y que pudieran aún así adorar y aclamar al Señor y orar al Señor continuamente. Eso les daba testimonio a ellos, a todos estos presos, de que había algo poderoso en ellos, de que había algo maravilloso en ellos, por lo cual les hacía adorar al nombre del Señor. Y eso fue testimonio. Así es que no simplemente Pablo y Silas llegaron a una cárcel porque los consideraban que estaban cometiendo un delito o un error al predicar el evangelio, sino que fue un propósito divino de que tuvieran que estar ahí por causa del evangelio. Sí, vamos a pasar persecución, sí vamos a ser señalados, sí nos van a atar las manos y los pies para que no nos movilicemos a hacer lo que tenemos que hacer. Hoy día en esta sociedad cada vez estamos viendo cómo las cosas se van cerrando para que el creyente no pueda exponerse en la palabra allá al mundo, alcanzar vidas. Cada vez están poniendo obstáculos para que no se mencione a Dios en las escuelas, para que no se haga lo que se tiene que hacer. Eso es como atar las manos y los pies del creyente, aunque en el caso de Pablo y Silas era algo literal, pero lo vemos como un ejemplo vivo de que su fe no fue movida en ningún momento a pesar de la circunstancia, a pesar del momento duro y difícil que ellos estaban pasando. Había una convicción poderosa y grande en ellos que los hacía adorar y orar al Señor continuamente. Gloria a Dios. Dentro de aquella cárcel, su testimonio de convicción y poder de Dios ministraban a aquellos presos que escuchaban. Aunque maltratadas sus manos y sus pies, no pudieron detener el poder de Dios que estaba en ellos. Te podrán amarrar, te podrán torturar,
te podrán decir es tal cosa, no digas esto, no digas lo otro. Pero mientras Cristo more en ti, su Espíritu Santo, el poder de Dios está en ti, no podrán cerrar tu boca, no podrán evitar que tú ores, que tú clames al Señor, no podrán evitar que en tu corazón haya una alabanza continua, aunque no te oiga el vecino, pero tú vas a poder seguir adorando al Señor, tú vas a poder seguir orando en tu mente, tú vas a poder seguir clamando con fe la palabra de Dios. Eso nadie te lo va a poder quitar. Quizás muchas cosas que están sucediendo en estos tiempos, como dije al principio, en contra del pueblo de Dios, nos hagan que nos sintamos atados de manos y pies. Estamos ante una sociedad pecaminosa y hostil. Cada vez está más hostil, cada vez se va agravando la situación donde muchas veces hay que mirar por encima del hombro a ver quién viene, quién ataca, quién no ataca. Pero cuando hay ese poder del Espíritu Santo en nosotros, marchamos en fe, sin temor alguno, porque sabemos a quién tenemos como poderoso gigante. Cuando el poder de Dios llega, en esa hora, en esa noche, mientras ellos adoraban al Señor, dice las Escrituras claramente que de repente, ese es el de repente que te estoy hablando en esta noche, que de repente tembló la tierra y los cimientos de ese lugar se movieron y de repente las cadenas empezaron a caer, las cadenas no solamente de Pablo y de Silas, de todos los presos empezaron a soltarse a tal grado que el soldado que estaba a cargo de ellos estaba asustado porque él tenía que responder por todos esos presos. Mas, sin embargo, fíjense que el testimonio y el poder de Dios sobre Pablo, dando el buen ejemplo, no salieron corriendo, no salieron huyendo. Ellos respetaron las normas con todo y lo que ellos tenían toda la razón para salir corriendo. Ellos respetaron las normas y aún así con sus cadenas sueltas se quedaron ahí, respetando las normas y las reglas que se habían impuesto para ellos y para todos los presos, y avisó, no te vayas a hacer daño, le dijo al soldado. Estamos aquí, no hemos huido, estamos aquí. Y eso le dio aún mayor testimonio al soldado, mayor testimonio a los presos de quién ellos servían a un Dios poderoso, a un Dios recto, a un Dios que tiene todas las cosas en control. Y gloria a Dios porque eso hizo que este soldado quedara impactado. Y como leímos anteriormente, lo que empezaron a dialogar, y ahí él se vio tan impactado que cayó de rodillas. ¿Y qué puedo hacer yo para ser salvo? Cuando hay un testimonio genuino en un creyente, el poder de Dios cae donde quiera que tú caminas. El poder de Dios te acompaña donde quiera que tú vas. Cuando estás alineado con el Señor, cuando estás en orden con el Señor, donde quiera que un hijo de Dios pise ese lugar, entra la presencia de Dios con él. Entra el poder de Dios con él. Y así ha sido con Pablo y Silas. Por lo tanto, soldado quedó tan impactado con ese testimonio, con lo que vio, con lo que experimentó, que él sabía que esto que estaba pasando era algo diferente, algo sobrenatural, ese de repente que llegó a su vida también. Entonces, cuando hay hijos de Dios que están llenos del poder de Dios, todo lo que les rodea, toda la atmósfera, todos los que están a su alrededor son impactados por el poder de Dios, son impactados por la fe, son impactados por el testimonio de un hijo de Dios. Y eso es lo que pasó esa noche ahí con Pablo y Silas. Quizás tú seas un Pablo y Silas, ministro de Dios que me escuchas. Quizás tú seas un Pablo y Silas
Quizás has sido rechazado, te han atado las manos y los pies para que no ministres, para que no hables, para que no digas. Pero donde tú estás ahora, quizás para ti sea una cárcel. Pero te digo en el nombre del Señor, no temas, porque tus alrededores están presenciando el testimonio que tú estás dando. Están presenciando el poder de Dios en tu vida, a través de tu vida. Y es necesario a veces nosotros llegar a lugares que nos sentimos que estamos encarcelados, pero no es algo que Dios está haciendo para torturarnos, no es algo que Dios permitió o que el enemigo puso en el camino para destruirte. Es un propósito divino de parte del Señor para alcanzar a otros. Y una cárcel se puede usar como ejemplo lugares donde trabajas. Lugares donde hay personas no creyentes que están atados con cadenas espirituales, que están atados, que están cargando culpas emocionales, que están cargando rechazos, que están cargando señalamientos y necesitan ser libertados. ¿Cómo vamos a llegar a esos si no caminamos adentro de sus cárceles? Si no llegamos adentro de el contorno donde ellos se movilizan, donde ellos están diariamente. Y yo les pongo el perfecto ejemplo, nuestros trabajos. Tenemos que trabajar, pero también vamos a estar rodeados por todo tipo de personas, por todo tipo de situación, personas con problemas emocionales, personas que están muy dolidos, muy heridos, llenos de rencor, llenos de coraje, llenos de iras reprimidas, personas dolidas, personas que no entienden por qué tuvieron que vivir ciertas experiencias en la vida. Ahí tú te conviertes en un Pablo y Silas, que aunque te sientas un poco incómodo por la situación, que te sientas un poco atados de manos y pies porque no puedas solucionarle el problema personal literalmente, pero con tu alabanza, con tu oración diaria, con tu testimonio, el contorno donde tú te mueves, donde estás rodeado por tantos presos espirituales, van a conocer que hay un hijo y una hija de Dios adentro de sus cárceles, que están dispuestos a darles la llave de ese candado que los tiene atado por tantos años, que es la palabra de Dios, la palabra de esperanza, la palabra de salvación, y estás ahí listo para cuando el Señor te dé la oportunidad. Abre esas cadenas en el nombre de Jesús. Ahí van a llegar los de repentes del Señor. Dios te va a sorprender, Dios te va a utilizar para su honra, para su gloria, para tocar vidas, para alcanzar vidas para el reino de los cielos. No te visualices simplemente que tienes que estar siempre en una tarima, que tienes que estar siempre detrás de un altar con un micrófono para alcanzar una vida. Comienza desde tu trabajo, desde tu escuela, de donde quiera que tú te pares. Ese es el llamado que el Señor nos da, continuamente. Y no temas por los momentos que tú te sientas que estás en un calabozo, porque hay propósitos grandes detrás de cada cosa que nos suceden a nosotros en momentos de prueba. Hay presos que necesitan escuchar y presenciar el poder de Dios en sus vidas para libertad. Tú eres ese instrumento que Dios usará para abrir sus cárceles. Dice Jesús en Isaías 61:1, y lo voy a buscar rapidito para ya cerrar este mensaje. Isaías 61:1. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aquí se confirma esta palabra, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta es palabra del Señor, del mismo Jesús, diciendo: el Espíritu de Jehová me envió para salvar, para abrir las cárceles. Y hoy te digo, amigo que me escucha, si tú no conoces al Señor y estás viviendo en una cárcel, espiritualmente hablando, emocional, te sientes agobiado por tantos años, estás sufriendo un dolor interno por tantos años, el Señor tiene la llave para sacarte de ahí. Él no quiere que sigas viviendo en esa continua angustia cuando sabes que hay solución en Cristo Jesús. Tú de repente llegará. Tan pronto tú le digas al Señor: ven a mi corazón y abre la cárcel que yo estoy por tanto tiempo encerrado, encerrada. Hazme libre, rompe mis cadenas, ataduras en mi corazón, en mi pensamiento, raíces de amargura, de resentimiento. Él está para libertarte. Él está para sacarte de esa cárcel. Cárceles emocionales, cárceles de salud física, que puedes llevar muchos años sufriendo muchos padecimientos de salud. Esa es una cárcel donde te sientes que no puedes hacer nada, que no puedes alcanzar nada, que siempre estás agobiado, que siempre estás adolorido, que siempre tienes de todo un poco. Esa es una cárcel que Él también liberta a través de la sanidad, a través de que tú le abras tu corazón para que Él entre y haga lo que Él quiera hacer contigo, que es cosa buena. Él nunca viene a hacer cosas negativas, Él viene a hacer cosas nuevas y cosas nuevas para cada uno de nosotros. No tengas temor, que el Señor siempre quiere lo mejor para ti, para los tuyos, para tu casa. Como decía el soldado, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Solamente abre tu corazón y confiesa a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y como te leí anteriormente, el que ponga otra cosa primero que el Señor no es digno de Él. Él nos llama en esta hora, en esta noche: ponme a mí primero. Las demás cosas las traeré por añadidura. Cuando le damos el primer lugar al Señor, Él se goza en ti. Él se goza a tal manera que entonces, como un buen padre fiel, empieza a enviar todas esas bendiciones del cielo a mi hijo, a mi hija, porque me ama, porque me busca, porque siempre me da el primer lugar, porque me respeta. Sabes que el respeto de Dios no es simplemente decir yo creo en Dios, es hacer su voluntad. Es hablar bien de Él. No pasarlo por alto, no hacernos los locos como que Él no existe, como que yo soy mi propio Dios y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Eso es un insulto a tu Creador,
Pero Él es tan misericordioso que Él siempre está esperando que tú abras tu corazón y que tú reconozcas que eres pecador, que le has faltado, que necesitas de Él, porque todos, comenzando por mí, todos necesitamos de Él. Todos los días de nuestra vida necesitamos de Él. No somos perfectos, solamente Él es perfecto. Y cuando Él mora en nosotros, Él nos va perfeccionando a través de su presencia. Nos va limpiando, nos va cambiando, va transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro corazón lo va cambiando para su gloria y para su honra. Tú de repente llegará para una transformación maravillosa. Tus cadenas se caerán y las puertas de esas cárceles se abrirán. Aprovecha el momento cuando esto suceda. Cuando vienen estas oportunidades de palabra de Dios para tu vida, echa mano de ella. No pienses que cuando yo esté listo, porque la carne nunca está lista, la carne nunca quiere servir a Dios. Siempre está este pensamiento, yo no estoy listo, yo no estoy lista. Cuando yo esté listo, voy a la iglesia. Cuando yo crea que ya me cansé de pecar, mañana puede ser tarde. Y hay una eternidad, el cielo o el infierno. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad, amigo y amiga? ¿El cielo o el infierno? Para ir al cielo hay que entregar tu vida al Señor y hay que vivir por la palabra y hay que hacer la voluntad de Dios y ser obedientes y humildes ante la presencia de Dios. Nuestra humildad en reconocer que le faltamos, que le fallamos y que venimos arrepentidos de todo corazón delante de su presencia. Te bendigo en esta noche y haz esta oración conmigo si sientes en esta hora que el Señor te ha hablado directamente a tu corazón. Y dile en esta hora: Señor Jesús, vengo delante de ti, entrego mi corazón a ti, reconozco que soy pecador, pecadora, perdóname, lávame en tu sangre poderosa, límpiame de toda mi maldad, anota mi nombre en el libro de la vida y hazme hijo, hija tuya, coheredero con tu Hijo Jesucristo, para tener vida eterna contigo desde ahora en adelante. Amén y amén. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, Dios te bendiga. Deja tu comentario en la página y estaremos orando continuamente por ti. Y si estás cerca en alguna iglesia, busca donde congregarte, donde sigas alimentándote de la palabra del Señor para que te mantengas fiel hasta el final. Dios te guarde y Dios te bendiga. Tu hermana en Cristo, Gisela Movilla.